Vamos a leer entonces en esta mañana Juan capítulo 5 versos 19 al 23. Al 29 leámoslo todo. Juan capítulo 5 versos 19 al 29. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas les mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. No vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Verso 25. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Amén. Aquí estamos ante ti, nuestro buen Señor. Y yo te pido, por favor, para que en esta mañana, a través de esta palabra, tú nos edifiques, tú nos hables, tú nos enseñes, tú nos muestres tus caminos de justicia, de rectitud, para que a través de estas palabras tú produzcas la vida que tú quieres dar y que tú sabes dar. Hoy requerimos oír tus palabras, todos los que estamos en este lugar. Por eso, oh buen Dios, rogamos para que a través de tu Espíritu Santo seas aplicando tus palabras a nuestros corazones, a nuestras mentes, para que toda nuestra voluntad y aún nuestras emociones sean gobernadas por la vida que tú sabes dar y quieres dar a través de estas palabras. Te ruego esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis queridos hermanos y amigos y todos los que me escuchan en este día, tengan presente algo, por favor. A la luz del verso 25, empezamos a considerar, valga la redundancia, en primer lugar, la condición de los que necesitan oír en primera instancia la voz del Hijo de Dios. Todos necesitamos oír la voz del Hijo de Dios. De hecho, dice la Escritura, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Así que todos necesitamos oír las palabras de Dios. Pero en primera instancia, a la luz de este pasaje, hay unos que necesitan oír la voz del Hijo de Dios, y esto para que reciban el beneficio que nuestro Señor Jesús ofrece en este pasaje. Como estudiamos, los que necesitan oír esta voz están muertos espiritualmente. Espero que ustedes lo tengan claro. Creo que todos están aquí bajo este contexto. Si no, no importa. Solamente usted debe saber en el día de hoy que en la enseñanza anterior estuvimos considerando a aquellos, a la luz del verso 25, que necesitan oír la voz. Miramos su condición, y su condición es muertos espiritualmente. Ellos están en la carne,
Ellos están enemistados con Dios. Ellos se levantan contra Dios. Ellos aborrecen a Dios. No quieren las cosas de Dios. Aborrecen la ley de Dios y no se sujetan a ellos. Y además, niños tampoco quieren agradar a Dios. No lo quieren agradar. ¿Por qué? Porque están muertos. Esa es la razón. Y debemos tener en cuenta esto, por favor. ¿Por qué? Bueno, porque hoy con la ayuda del Señor avanzaremos en el desarrollo de la estructura ya establecida desde la enseñanza anterior que se las presentaré en este momento. Antes, déjeme recordarle que el título de esta enseñanza es Segunda afirmación, 2 puntos. Los que oyeren la voz del Hijo de Dios vivirán. Esta es la segunda afirmación que estamos viendo dentro de, acuérdense, dentro de esos por qué que hemos estado estudiando. Dentro de esos por qué nos encontramos con 2 afirmaciones. De cierto os digo. Ya vimos la primera, esta es la segunda. ¿Cuál es la afirmación? Los que oyeren la voz del Hijo de Dios vivirán. Pero si usted quiere colocarle un título muy puntual, póngalo muy puntual. Los que oyeren la voz del Hijo vivirán. Los que oyeren la voz del Hijo vivirán. Y esta sería la segunda enseñanza. Ya vimos lo primero. ¿Qué fue lo primero? La condición de aquellos que necesitan oír la voz del Hijo de Dios. ¿Para qué? Para que reciban el beneficio. ¿Cuál es su condición? Muertos espiritualmente. Y valga la aclaración, y es necesario, porque no están muertos físicamente, están muertos espiritualmente. Así que en el día de hoy, afirmémonos en ver en primera instancia la característica o la autoridad de la voz del Hijo de Dios. Esa voz es una voz particular. La característica de la voz del Hijo de Dios. Y en segundo lugar y último lugar, consideremos el resultado que obtienen los que oyen la voz del Hijo de Dios. ¿Listo? Voy a volver a repetir. Ya vimos cuál es la condición de los que necesitan oír la voz del Hijo de Dios a la luz de este pasaje. Todos la necesitamos, pero especialmente unos en este pasaje la necesitan, los que están muertos. Ahora, en segundo lugar, vamos a ver la característica de esa voz que necesitan oír. Y en tercer lugar, el resultado que van a recibir esos que escuchen esa voz. ¿Listo? Miremos entonces nuestro primer punto en este día, que sería el segundo en las 2 enseñanzas, y es la característica de la voz del Hijo de Dios. El verso 25 dice, leo para ustedes nuevamente, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Es una voz particular, y los que la oyeren vivirán. Desen cuenta, por favor, inmediatamente que esta no es cualquier voz. Esta voz que requieren oír estos que están muertos espirituales es una voz particular. La voz que se menciona aquí es la voz del Hijo de Dios. Es una voz poderosa, es una voz gloriosa, es una voz soberana, creadora y divina. Y esto es muy trascendental, porque no se nos está diciendo que los muertos necesitan escuchar la voz de un buen predicador. No se nos está diciendo
que los que están muertos necesitan escuchar la voz de un buen papá que les enseñe muy bien las escrituras. No. ¿Qué necesitan los muertos? Ojo, no estoy diciendo que los papás necesiten enseñar muy bien a sus hijos y que necesitamos personas que nos enseñen muy bien las escrituras. No estoy diciendo esto. El punto a resaltar es que la voz que necesitan escuchar los muertos es la voz del Hijo de Dios, que es una voz poderosa, gloriosa, soberana, creadora y divina. Cuando nuestro Señor Jesucristo dice, Samuel, de cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Debemos preguntarnos lo siguiente: ¿qué clase de voz es esa? ¿Qué clase de voz es capaz de darle vida a los muertos espirituales? Hoy estudiaba precisamente con los jovencitos y les enseñaba después de la escuela dominical. De hecho, les invito a los niños a que vengan temprano para que no se pierda la enseñanza que hay para los niños. Pero les enseñaba que hay algo que solo Dios puede hacer, que para los hombres es imposible y solo Dios lo puede hacer. En este caso, solo Dios puede dar vida. Así que piensen cuál es esa clase de voz que necesitan escuchar estos de los que venimos hablando. Y piensen, por favor, qué clase de voz es la del Hijo de Dios. Tiene que ser una voz muy extraordinaria, tiene que ser una voz sobrenatural y una poderosa para lograr el objetivo y el resultado o para dar lo que ofrece en este pasaje. Tengan presente que un muerto no puede responder, que un muerto no puede cooperar. Tengan presente que un muerto no puede ayudarse, que un muerto no puede prepararse. Y precisamente a la luz de esta verdad, entonces tenemos que decir que esta voz que ellos tienen que escuchar no es una voz cualquiera. Debe ser una voz que produzca aquello que demanda. Debe ser una voz omnipotente, debe ser una voz creadora, debe ser una voz divina. Y esa es la voz del Hijo de Dios. Escuchen, en Génesis capítulo 1, verso número 1, dice la Escritura: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y es aquí donde vemos por primera vez en las Escrituras una voz o la voz de Dios actuando sobre aquello que no tiene capacidad para responder. Note, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esto teológicamente es llamado ex nihilo. De la nada ordenó y se hizo. Dios habló y el universo apareció. Este es el patrón que vemos una y otra vez en Génesis capítulo 1, donde se repite constantemente: y dijo Dios, sea la luz, y la luz se manifestó. Y dijo Dios, hágase, y se hizo. Y dijo Dios, hágase así, y se hizo así. Génesis capítulo 1 es donde vemos que cada vez que Dios habla, ocurre aquello que Él ordena. Ojo, no existe resistencia ante su voz. No existe posibilidad de fracaso alguno. No existe separación entre su voluntad y el resultado de esa voluntad. ¿Y esto por qué? Porque nuestro Dios posee una voz que es creadora. Solo Dios puede crear y hacer lo que Él quiere hacer. Así lo expresa el salmista en el Salmo 33, verso 6, cuando dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. Y el verso número 9 dice: porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió.
Observen por favor lo glorioso de esto y la conexión tan sobrenatural con lo que Jesús o nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo en este pasaje. Ojo, Dios habla y la creación responde. No hay nada y la creación existe. De la misma manera, esta voz que necesitan oír los muertos tiene que tener estas características. Ojo, el Hijo de Dios habla y los muertos viven. Noten lo glorioso de esto. ¿Saben por qué? Porque el apóstol, inspirado, movido o guiado por el Espíritu Santo, nos está mostrando a través de este pasaje que la voz que actúa para dar vida a los muertos o para darle un nuevo corazón o para regenerar a esos que están muertos es la misma voz que actuó en la creación. Y esta es la razón por la que el apóstol Pablo va a utilizar o utiliza exactamente el mismo lenguaje en 2 de Corintios capítulo 4 verso 6 cuando dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. Iglesia y queridos amigos, la regeneración, la vida nueva, la nueva naturaleza o la vida que Cristo, el Hijo de Dios, da y que se nos habla en este pasaje, no es solo una reforma. Por favor, no es solo una reforma. No es solo una mejoría que esta vida otorga. Es un acto creador de Dios. Y esto nos tiene que llevar a alabar a Dios y a Cristo mismo, el Hijo de Dios, porque la voz de Cristo y lo que hace en aquel que la escucha demuestra su igualdad con su Padre. Cristo es igual a su Padre Dios, porque así como su Padre Dios tiene una voz creadora para hacer lo que Él quiera, para dar vida, asimismo Cristo tiene una voz poderosa, creadora, para dar vida a quien Él quiera. Tengan presente, por favor, que esto es precisamente todo lo que Juan en este capítulo 5 nos enseña. En este capítulo 5 se nos enseña quién es Jesús. Tenga presente, por favor, que los judíos entendieron perfectamente la afirmación de nuestro Señor Jesús cuando dijo que su Padre hasta ahora trabaja y así también Él. Los judíos entendieron que Él se estaba haciendo igual a Dios y recuerden que lo extraordinario es que nuestro Señor Jesús nunca corrige esa acusación. Al contrario, la desarrolla, la fortalece y la confirma. Pues ciertamente a la luz de lo que estamos viendo, el Padre da vida. Él hace morir y hace vivir. Asimismo, Jehová mata y da vida, mostrándonos esto, que dar vida es una prerrogativa, un privilegio, es una facultad, es competencia, una atribución y dignidad exclusivamente divina. Y nuestro Señor Jesús, el Hijo de Dios, en el pasaje que estamos estudiando nos dice que efectivamente, María Paz, los muertos necesitan oír la voz del Hijo de Dios para que puedan vivir. Des en cuenta, por favor, que con esta afirmación Cristo nos está diciendo que Él es Dios y que esa autoridad de dar vida solo le pertenece a Dios y que Él la tiene porque Él es Dios igual a su Padre. Por favor, Jesús es el Hijo de Dios. Y tenemos que tener estas verdades claras en nuestras mentes. No es solo un representante de Dios.
no es un delegado de Dios. Escúcheme, Jesús no es solamente un mensajero de Dios. Jesús es Dios manifestado en carne y Él es el único dador de la vida. Y esta es la voz que necesitan oír los muertos. Tú estás muerto espiritualmente y necesitas escuchar esta vida, esta voz para que puedas vivir. Cristo no solamente transmite vida, hermanos, queridos amigos, niños y jovencitos. Él es la vida. Esta es la diferencia enorme entre Cristo y todos los profetas, entre Cristo y Moisés. Miren, Moisés comunicó revelación. Isaías comunicó revelación. Jeremías comunicó revelación. Y así cada uno de los profetas, así cada uno de los apóstoles, pero ninguno era la fuente de la vida. Jesús sí lo es. Y por eso es que todo aquel que escuche su voz podrá obtener el resultado que Él da a aquellos que escuchan su voz y que están muertos. Escuche, por favor, Juan capítulo 1, verso 4 nos recuerda y dice: en Él estaba la vida. Y Él era la vida de los hombres. Y era la luz de los hombres. Juan 11:25 nos dice: yo soy la resurrección y la vida. Juan 14:6 nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Mis hermanos, queridos amigos, la vida no es algo separado de Cristo. La vida está en Cristo. La vida procede de Cristo. La vida pertenece a Cristo. Él mismo es la vida, y esto porque Cristo mismo es el Hijo de Dios. Y esto porque Cristo mismo posee la misma naturaleza divina del Padre Dios. Y esta es la razón por la que sus palabras dan vida y por la que todo aquel que escuche su voz vivirá. Y esto ciertamente exalta a nuestro Cristo y muestra su deidad. Escuchen, esta es la razón por la que se requiere oír las palabras de Cristo. Por la que se requiere oír las palabras de Cristo a través de su evangelio. Ese que el pastor anuncia domingo tras domingo, miércoles tras miércoles. Esta es la voz que necesitan oír los muertos a través del ministro del Señor y a través de cada creyente fiel que expone el evangelio de Cristo, que habla y anuncia la obra y la vida de Cristo. ¿Por qué? Porque es a través de su voz que el muerto puede alcanzar vida. No hay otra manera. Mire, por favor, yo le pido, no hay otra manera. Usted debe entender esto. No hay otra manera. Su hijo puede ser muy bueno. Nuestros familiares pueden ser muy exitosos. Pueden escuchar muchas cosas. Pueden ser muy doctos, instruidos. Pero solo hay algo que puede darles vida. La voz del Hijo de Dios. Eliab, necesitas escuchar esa voz. Solo esa voz te puede dar vida. Permítanme hacer una ilustración. Voy a intentar hacer una ilustración. Ustedes saben, voy a asumir, que ustedes saben que cuando el barro es expuesto ante el sol, se endurece. ¿Es correcto? Es correcto. Lo saben, ¿verdad? Y también saben que asimismo cuando la cera se pone ante el mismo sol, se derrite. ¿Lo correcto? Todos lo sabemos, ¿verdad?
Ojo, la diferencia no está en el sol. El sol sigue siendo el mismo. La diferencia está en la condición de aquello que está expuesto ante el sol. Al barro lo endurece, a la cera la derrite. Y esto por la condición o el estado de cada uno de los elementos. Pero en el caso de lo que venimos hablando y de la vida que Cristo mismo da al muerto, ocurre de una manera distinta. Y yo les voy a enseñar cómo es que ocurre. Lo que ocurre es que Cristo cambia la naturaleza del corazón muerto, de aquel que está muerto espiritualmente, es decir, le da vida. ¿Y saben para qué? Para que cuando escuche su voz, entonces se derrita ante él. En otras palabras, así como la cera lo hace ante el sol, de la misma manera, cuando Dios cambia el corazón de una persona, de un muerto, cuando escucha su voz, inmediatamente se derrite o se rinde ante Cristo. Ojo, ¿qué necesita la cera para derretirse? El sol, ¿cierto? Porque es la cera la que se derrite. Pero piensen en esto. ¿Qué necesita el barro para que se derrita? ¿Qué necesita? Pues necesita dejar de ser barro. Necesita convertirse en cera para que pueda derretirse, porque de lo contrario el barro ante el sol, expuesto ante la luz, se va a endurecer. Bueno, esto es lo que pasa con el muerto. El muerto espiritualmente necesita que el Señor cambie su corazón, que el Señor le dé un nuevo corazón, que el Señor le regenere, para que entonces cuando escuche la voz del pastor, cuando escuche la predicación de los hermanos fieles, él pueda oír la voz de Cristo y pueda seguir a Cristo y pueda rendirse ante Cristo y pueda atender a Cristo. Miren, no hay otra manera. ¿Por qué, Samuel? Porque el muerto está muerto. ¿Y qué hace cuando un muerto recibe el sol, Samuel? Se endurece. Note que eso es lo que pasa cuando los muertos en este lugar escuchan la voz, ojo, la predicación del evangelio y se endurecen. ¿Qué pasó? Bueno, ¿qué pasó? Que siguen siendo barro. Necesitan ser cera para que se derrita cuando escucha la voz de Cristo y se rindan ante Él. Yo le pido, por favor, que usted pueda meditar en esto. Esta es la razón por la que la única esperanza del pecador muerto espiritualmente es exponerse ante las palabras poderosas de Cristo, expuestas por el pastor o por el creyente. ¿Ven? Pero, ¿qué será lo que pasa? Oiga, yo soy fiel. Oiga, yo no falto a la iglesia. Pero nada, yo nada que cambio. Pero yo sigo lo mismo, antes como que más endurecido. Claro, ¿por qué? Porque sigue siendo barro. ¿Qué necesitas ser? Cera. ¿Qué necesitas? Un nuevo corazón. ¿Qué necesitas? Vida espiritual, para que cuando escuches las palabras de Cristo, para que cuando escuches las palabras del pastor, del predicador, del hermano, puedas no solo escuchar la voz del pastor. Por eso es que muchos siguen endurecidos, porque lo que escuchan es la voz del pastor. Y a uno la voz del pastor los arrulla, a otros les molesta, les refina los oídos. Oiga, pero ni así pueden escuchar la voz del pastor de las almas. ¿Por qué? Porque siguen siendo barro, porque siguen estando muertos. ¿Qué necesitan? Vida. Y esto es lo que hace el Hijo de Dios. En otras palabras, mis amigos, Cristo no solamente te hace oír sus palabras. Cristo
te da un nuevo corazón para que puedas oír sus palabras y puedas tener la vida que requieres. Querido amigo sin Cristo, querido amigo sin Cristo, ustedes que están muertos espiritualmente, recuerden por favor, recuerden que su mayor problema no es externo, es espiritual. Miren, si quizás ustedes piensan que sus problemas son económicos, son familiares o laborales, si su problema es su papá, su mamá, que no tiene papá, que no tiene mamá, que tiene abuelo, que no tiene abuelo, que lo crió el abuelo, que la cría la abuela, que si usted piensa que ese es su problema, por favor, yo quiero recordarle que usted está equivocado, porque su problema es un problema espiritual. Tu problema es que estás muerto espiritualmente. Y mientras permanezcas en esa condición, nada de este mundo podrá resolver tu problema principal. Nada. Necesitas vida. Necesitas vida y vida en abundancia. Y esa vida solo la puede dar Cristo. Por eso yo le pido, querido amigo, no subestime las palabras de aquel que hoy te habla. Si este su servidor hoy está enseñando fielmente la Escritura, entonces es Cristo mismo quien te está hablando a través de la voz audible de este su servidor. Así que no subestimes esa voz, porque esa voz es poderosa, porque esa voz da vida y es la única que te puede dar vida. No hay otra que te puede dar vida. Mira, amigos sin Cristo, muchos escucharon a Jesús y pensaron que era solo un maestro religioso. Los judíos que vemos en este capítulo de Juan, este capítulo 5, hicieron exactamente esto. Pero ¿qué les mostró Cristo? Cristo les mostró que Él posee la misma autoridad que tiene el Padre. Por eso, cuando escuchas el Evangelio, cuando escuchas una exposición fiel de Cristo, cuando escuchas las palabras que Cristo ha revelado en las Escrituras fielmente, por favor, no estás escuchando simplemente una opinión de una iglesia. Yo le pido, por favor, que usted sepa que aquí no está escuchando la opinión de este pastor. Aquí no es lo que este pastor piensa. Aquí no predicamos así. Aquí no es la buena capacidad que tiene este pastor para hablarles aquí sus palabrerías y sus buenos consejos. No. No estás escuchando simplemente la opinión de un servidor. Estás escuchando el mensaje del Hijo eterno de Dios, de aquel que creó el universo, de aquel que sostiene todas las cosas con el poder de su palabra, de aquel de quien toda rodilla delante de aquel de quien toda rodilla o delante de quien toda rodilla se doblará en los cielos y en la tierra. Yo le pido, amigo, tú necesitas vida, no necesitas una mejora espiritual. Es que ya cambié, ya dejé de robar. Ya no fornico más. Ya, ahora sí me ordené mi vida. Usted no necesita solo eso. Qué bueno que lo haga, que abandone sus pecados. Qué bueno, pero usted lo que necesita es vida espiritual, resurrección espiritual. Y la única manera es confiando en Cristo. Y la única manera y la única esperanza que tienes es escuchar la voz del Hijo de Dios. Por eso, mientras todavía resuene el Evangelio en las palabras que hoy estás escuchando, en las palabras de Cristo, en su naturaleza, en su obra, en su vida, tienes esperanza. Hoy tienes esperanza, porque hoy se te está anunciando a Cristo. Porque hoy se te está mostrando la vida, la obra. ¿Quién es Cristo? En este momento se te está mostrando que Cristo es igual a su Padre Dios, porque Él tiene vida y tiene el poder creador en su palabra como la tiene Dios, porque Él es igual a Dios. Por eso tu única esperanza es escuchar al Hijo.
Y es que hoy el Hijo sigue hablando. Queridos amigos, niños, hoy Jesús sigue hablando. Habla por medio de las Escrituras, habla por medio de la predicación, habla por medio del anuncio fiel del Evangelio, de las buenas noticias de salvación que hoy se siguen anunciando. El viernes estuvimos anunciando el Evangelio en el parque. Y por eso es que hay esperanza todavía para los mesunos, porque aún hay hombres que Dios sigue levantando en medio de este mundo para anunciar su palabra. ¿Por qué? Porque Dios quiere darte vida, porque Dios quiere salvarte, porque Dios quiere perdonarte de tus pecados. Y por eso el punto hoy, querido amigo, no es si llegas a escuchar una voz audible en este día. El punto hoy es que puedas ver la necesidad que tienes de responder con arrepentimiento y fe a las palabras que estás escuchando. Hoy Cristo, el Hijo de Dios, les está llamando, niños, jóvenes, adultos en este lugar. Hoy Cristo les está llamando para que le sigas, para que te rindas a Él, para que dejes su maldad contra Él, para que dejes de aborrecerle, para que le adores, para que hagas su voluntad. Yo les pido, por favor, no endurezcan más sus corazones, niños, jóvenes, adultos, ancianos. No posterguen más su arrepentimiento. No desprecien la gracia salvadora que Él te ofrece hoy, porque el mismo Cristo que hoy te está llamando como Salvador, volverá un día como juez. Por eso yo te invito a que atiendas hoy la voz del Hijo de Dios. Yo les invito para que al mismo tiempo clamen al Señor. ¿Para qué? Para que les conceda un nuevo corazón y así poder escuchar su voz, para que gocen de la vida que Él quiere darles. No olvides, si estás muerto, sigue siendo barro, y cada palabra que escuches del Señor, en lugar de derretirte, te está endureciendo. En lugar de derretirte, de rendirte ante el Señor, lo que hace es que te endurece. Iglesia, cuán maravillados deberíamos vivir por el poder de nuestro Cristo, que nos llamó con llamamiento eficaz. Muchas veces los creyentes olvidamos lo que éramos antes de la salvación. No lo olvide. No olvide de a dónde el Señor nos ha sacado. No olvide de la inmundicia en la que nos encontrábamos. Por favor, a veces pensamos en nuestra conversión como una decisión que tomamos. Es que yo sí decidí. Es que yo no entiendo por qué las demás no escucharon. Yo sí atendí a la voz de Dios. No, a veces pensamos en nuestra salvación como el resultado de haber sido más sensibles o inteligentes que otros. Pero noten que estos pasajes que estamos estudiando destruyen completamente esa idea, porque nosotros no fuimos personas mejores que las demás. No fuimos personas enfermas que se nos hizo un tratamiento particular y ahora seguimos a Cristo. Es que nos criaron de distinta manera, con buenos principios morales. Y por eso es que ahí sí atendimos a Cristo. No, éramos muertos igual que todos. Y el Señor nos dio vida. Por su mucha misericordia no fue nuestra voluntad la que produjo el nuevo nacimiento. Fue la voz soberana, poderosa y sobrenatural de nuestro Señor Jesús, el Hijo de Dios. Y por eso es que es tan malo, hermanos, diabólico e infernal, cuando nosotros como creyentes nos levantamos con orgullo, creyéndonos mejor o más que los demás. Oh, hermanos, allá afuera, aún aquí adentro, hay hombres y mujeres, niños, entregados al pecado. Pero no por eso somos nosotros mejores. Sí, son pecadores. Y están pecando contra Dios, y están ofendiendo a Dios, están bajo la ira de Dios.
Pero ellos no son mejores que nosotros en esa condición que les estoy hablando. Si hoy estamos nosotros escuchando la voz del Hijo, es porque Él derritió nuestros corazones, porque Él arrancó el corazón de piedra y colocó un corazón de carne. No lo olvide, por favor, no lo olvide. Esto debería producir mucha humildad en nuestros corazones. Esto debería producir adoración a nuestro Dios y gratitud continua delante de su trono. Pues siendo nosotros barro, nos convirtió en cera para que sus palabras nos derritieran y le siguiéramos como hasta este momento. ¿Dónde está la jactancia? Pregunto, hermanos, ¿dónde está nuestra jactancia? ¿Dónde creernos más que los demás? ¿Dónde creernos más que aquellos que hoy no están escuchando la voz de Dios? Yo aquí mismo, yo les llamo la atención. Yo aquí mismo les hablo a los niños, a los jóvenes, a los adultos, y les estoy haciendo un llamado para que puedan ser conscientes que están muertos y que necesitan vida espiritual. Pero no por eso somos mejores que ellos, o soy mejor que ellos, o que cualquiera de ustedes. No, del mismo barro el Señor me sacó. Estaba aún más endurecido quizás que todos ustedes cuando el Señor tuvo de mí misericordia. El Señor me salvó no por mí, sino por amor de su nombre y su mucha misericordia. ¿En dónde está la jactancia? ¿En dónde está el envanecimiento? Yo quisiera invitarles, por favor, para que en esto nos detengamos y vamos a dejar en este momento aquí, porque hasta ahora voy en la mitad de la enseñanza. Hoy no me ha rendido mucho el tiempo. La enseñanza de la mañana también se nos fue larga. Pero pensemos en esto. Por favor, María Paz, quiero invitarte a que hagas un alto y que te des cuenta de una realidad. Si tú estás muerta, tú necesitas algo. ¿Qué necesitas? Oír la voz del Hijo de Dios. ¿Para qué? Para que puedas tener. Amigo Simón, tú estás muerto espiritualmente. ¿Hay algo que puedas hacer tú para poder tener vida espiritual? No, no hay nada. Es imposible para el hombre hacer esto que solo Dios puede hacerlo. Y ojo, porque es posible que el Hijo de Dios pueda darnos vida espiritual, no solo porque Él tiene vida, no solo porque sus palabras tienen poder, porque Él tiene poder creador, porque en Él se halla la vida. Más adelante vamos a volver a ver esto, sino porque Él mismo, escúcheme, Él mismo entregó su vida. Él mismo murió en la cruz del Calvario, entregó toda su vida, todo su ser, derramó toda su sangre, fue crucificado en esa cruz, fue brutalmente azotado, recibió toda la ira del Padre, murió en esa cruz, fue sepultado, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos. ¿Y esto para qué? Precisamente para que ahora todo aquel que escuche su voz tenga vida. ¿Por qué? Porque precisamente Cristo ya pagó, ya satisfizo la justicia de Dios para que todo aquel que hoy venga al Señor, crea en Jesucristo verdaderamente y se arrepienta de sus pecados y escuche la voz de Cristo, pueda tener vida. No hay otra manera. No hay otra manera. Hay muertos aquí. Usted sabe cuál es su condición. Pero si usted está muerto, hoy tiene que empezar por reconocer, estoy muerto. ¿Qué necesito? Portarme bien. ¿Qué necesito? Ordenar mi vida,
¿Qué necesito? Ya dejar de ser tan grosero con mi abuela, con mi mamá, con mi papá, tan desobediente, tan rebelde. Ya necesito dejar de mentir tanto. No, hágalo, claro que sí. Pero ¿qué necesitas? Oír la voz del Hijo de Dios. Amén. Hermanos, esto fue lo que Cristo hizo en nosotros. Quiera el Señor que cada vez que hablemos y que cada vez que expresemos esto y que cada vez que recordemos nuestra condición y de dónde el Señor nos sacó, podamos crecer a la estatura del varón perfecto en humildad. Pues si ahora seguimos a Cristo y oímos su voz, no es porque nosotros somos mejores o una élite o una clase especial de personas que Dios escogió. No, éramos barro y tal vez más endurecido que muchos de los que hoy están acá. Así que mis hermanos y mis amigos, hoy necesitamos oír todos la voz del Hijo de Dios. Y vamos a ver próximamente entonces para qué necesitamos oír la voz del Hijo de Dios. Oremos en este momento. Señor, gracias por seguir teniendo misericordia de esta iglesia local y de cada uno de los que estamos aquí reunidos en este día. Gracias por exponernos ante el Evangelio, ante tus palabras, ante la buena noticia que tú das vida, que tú quieres dar vida, que tú moriste para dar vida. Yo te pido, por favor, que nos concedas a todos oír tu voz y obedecer tu voz. Más que oír una voz audible, te pido, concédenos hoy entender que hoy nos hablaste y que hoy necesitamos atender a tu voz. Por favor, Señor Jesús, danos la vida que requerimos para que esta enseñanza no entre por un oído y salga por el otro. Te pido, por favor, para que esta enseñanza no quede en el olvido, sino que nos concedas oírla en verdad, para que ellos produzcan los frutos que tienen que producir. En el muerto, vida, y en los que estamos vivos, humildad, fe, confianza, gratitud, por tanto amor, por tanta misericordia y por la vida que nos has otorgado. Alabado seas tú, oh bendito Hijo de Dios, porque eres igual a tu Padre Dios. Gracias, Cristo, por ser nuestro Dios. Amén. Amén.